Bienvenidos una vez más. Estamos en el episodio número 21 y esta vez tenemos el gran honor de poder participar otra vez junto al abogado Andrés Chonqui. Para efectos de esta conversación, el día de hoy vamos a estar conversando específicamente acerca de la situación actual laboral en nuestro país, es decir, en el Ecuador. Pero bueno, antes de comenzar, quería saber, abogado, si nos podría brindar un poco una pequeña biografía sobre lo que se está dedicando ahora, que ha hecho desde la última vez que nos vimos, que fue en el episodio 1. Primero que gracias por invitarme de nuevo. El episodio, ser parte del primer episodio de un proyecto tan bonito como el tuyo, fue verdaderamente un honor. Estar de nuevo acá también, pues por supuesto que es otro honor. Y nada, han cambiado muchas cosas desde que tú me visitaste en mi oficina cuando yo era director de Novoa Peña y Torres. Después de eso abrí mi oficina en solitario y luego eso dio paso a que hoy sea socio de Dentons Paz Horowitz, que es la oficina en Ecuador de Dentons, y Dentons es nada más y nada menos que la firma más grande del mundo, con casi 220 oficinas alrededor del mundo y miles de abogados a disposición de nuestros clientes a nivel global. Aquí te estoy recibiendo pues, en mi nueva casa, que es la oficina de Dentons en Guayaquil, a la que yo represento como el socio de Dentons en esta ciudad. Y en lo académico, bueno, cuando tú me visitaste solamente era profesor de la Ecotec, que además fui profesor tuyo. Justamente Derecho en la UES. Claro, y ahora soy docente en la UES en temas de posgrado, también en la Ecotec en temas de pregrado, en Derecho Laboral. Y en la Universidad de Guayaquil tengo el honor desde este semestre de dar una materia que se llama Emprendimiento e Innovación en la Escuela de Derecho, en la que conversamos pues cómo es que todo eso que te enseñan en la universidad lo llevas a una oficina cuando ya tienes que salir a la calle a vivir de esto, ¿no? Entonces es muy simpático, siempre lo quise dar y yo tengo capacitación específica en ese tema. Siempre lo quise dar y ahora se dio la oportunidad y la caballerosidad me dio para aceptarlo. Perfecto. Ahora, pero en esa materia es básicamente también acerca de derecho societario, quizás. No, es de negocios. Lo que pasa es que, claro, está aterrizada varias metodologías de negocio que enseñamos ahí, la aterrizamos al estudio jurídico. ¿Qué pasa cuando me gradúo de la escuela de derecho y quiero poner una oficina? Quiero ejercer la profesión. Damos metodologías de negocios para que los chicos puedan tener un primer acercamiento. De hecho, hacemos que hagan su primer plan de negocio para su estudio jurídico y lo vayan desarrollando. Es muy interesante. Es una Estoy muy buena contento iniciativa. de hacerlo. Sí. Es una buena iniciativa. Bueno, para tener una breve introducción acerca de lo que es todo este mundo del derecho laboral, básicamente quería saber, abogado, si nos podrías brindar qué principios se utilizan básicamente en lo que es el derecho laboral o qué principios deben tener en cuenta las personas. Sí, son muchísimos los principios que se utilizan en realidad, están muy desarrollados. Lo que yo creo que es oportuno en este comentario es decir que el mundo ha cambiado tanto y tenemos tantas lecciones aprendidas de las últimas crisis, pues la crisis sanitaria con la pandemia mundial, ahora pues la crisis de seguridad mundial con un conflicto que puede llevar a dimensiones nunca antes vistas por la humanidad. Creo que nos obligan a repensar los principios y un poco fue eso lo que pasó. Repensar el principio de irrenunciabilidad, repensar el principio de intangibilidad, repensar el principio de continuidad. ¿Por qué? Porque ante un contexto de crisis, las partes están dispuestas a ceder. Las partes, no estoy diciendo solo los trabajadores, no estoy diciendo solo los empleadores, y eso pues va puliendo, ¿no? Estos principios que hasta hace poco se sentía que estaban puestos en piedra o tallados en piedra, y no debería ser así, porque claro, lo que tenemos que buscar siempre en procura del respeto a la dignidad humana, pero más que hablar de principios, diría yo, hay 2 o 3 principios que los he nombrado hace poco que tienen que repensarse a la actualidad y a lo que la gente quiere, a lo que la gente espera y entiende por dignidad al día de hoy. Perfecto. En estos principios tengo entendido
que hay uno que me llama bastante la atención, que es el principio de contrato realidad. ¿A qué se refiere esto? Sí, el principio de contrato realidad es básicamente que al derecho laboral le importa, vamos a decir, más lo que realmente ocurre que lo que está en el papel. Okay. Y es la contrapartida de un principio civil en el que tú puedes pactar todo lo que tú quieras en un papel y el papel, digamos, es la primera idea de esa relación contractual. El derecho laboral va primero a la realidad y luego al papel. Que si el papel recoge la realidad, pues enhorabuena. Pero si el papel trata de dibujar una realidad diferente o de un orden jurídico distinto, el derecho laboral va a tratarlo según la realidad de la situación sea. Ok, perfecto. Es decir, si es que una persona está contratada con un puesto menor a gerente, pero luego comienza a hacer actividades como gerente, ya se lo va a tener que tratar como un gerente. Es decir, esta persona puede decir, es correcto, de acuerdo a la realidad, yo estoy trabajando como gerente. Es correcto. Una de las consultas típicas de mis clientes son: abogado, mire, es que yo tengo un contrato aquí que dice que fulano es supervisor y hoy en día es gerente. ¿Tengo que actualizar el contrato necesariamente? La respuesta es, claro que una buena práctica es actualizar el contrato, dejarlo por escrito, etcétera, etcétera. Pero el señor ya es gerente. Okay. Aunque su papel diga supervisor, como en la realidad ya asumió el cargo de gerente, ya ejerce el cargo de gerente, ya tiene una remuneración que en el organigrama corresponde a un gerente. Esa es la realidad y eso es lo que va a entender el derecho laboral por encima de aquel papel. Creo que ese ejemplo lo explicamos. Perfecto. Y igual puede haber el caso de que una persona a sí misma sea supervisor incluso le piden hacer quizás actividades de un gerente y esta persona se pueda negar a eso porque su contrato dice lo contrario. Va a depender mucho de la personalidad, va a depender mucho de la aspiración que tenga una persona en la empresa, pero si hay un concepto a nivel de derecho laboral es que el cambio de ocupación tiene que ser consentido. Tú no puedes obligar a una persona ni siquiera a aceptar un ascenso. Okay. Porque claro, tal vez una persona puede estar muy contenta con cómo organiza su vida siendo supervisor y no tiene ganas de asumir las responsabilidades de un gerente. Okay. De manera que está cómodo siendo supervisor y tú le dices, lo voy a premiar con la gerencia, y esa persona no entiende que eso es un premio, eso más bien es un castigo para ella. Y el derecho laboral, por eso quisiera que todo eso sea aceptado por el trabajador. Ok, perfecto. Y aquí en el tipo de los contratos que existen, digamos, en la actualidad, ¿ha habido algún cambio en cuanto a la manera de contratar a las personas, en cuanto a la manera contractual? Y de acuerdo a su práctica, ¿ha visto cuál es el contrato más común que se ve, digamos así? Digamos que en materia laboral hay un contrato que se llama el contrato típico, la modalidad típica de contratación, el contrato tipo, que es el contrato a plazo indefinido, y hay excepciones al contrato tipo que solamente son aplicables cuando la ley te permite utilizar ese contrato. Si la ley te dice, ok, en estas circunstancias puedes utilizar otro contrato, está bien, no usas el contrato tipo, que es el contrato de plazo indefinido, y usas aquel contrato. Con ocasión de la crisis sanitaria se creó un nuevo contrato, que es el contrato especial emergente, que tenía unas cláusulas muy abiertas y pareciera que se lo puede utilizar en cualquier caso. ¿Por qué? Porque una de las causas por las que se lo puede celebrar es para darle continuidad al negocio o para que crezca el negocio. Y yo no conozco de un solo empleador que contrate a alguien para algo diferente. Tú contratas a una persona para darle continuidad al negocio o para que el negocio crezca. Entonces esa condición es una condición tan propia del nacimiento del contrato de trabajo que hoy me atrevería a decir que hay un montón de empresas que utilizan única y exclusivamente, sobre todo las empresas nuevas, única y exclusivamente el contrato especial emergente. ¿Qué pasa con el contrato especial emergente? Que es un contrato a plazo. No es un contrato que tiene una estabilidad inmediata. Y eso es una cosa muy simpática en cuanto a cómo se comportan hoy las empresas y el uso del contrato, que además, debo decir, es totalmente legal y totalmente legítimo utilizarlo porque
porque las cláusulas que ha puesto el legislador para su uso son abiertas. Ok, y este contrato especial de emergente, tengo entendido que igual se lo puede renovar. Correcto, el plazo es de 1 año, se puede renovar hasta 1 año más. Luego, ya cuando inicias el tercer año, el contrato se vuelve estable y permanente, es decir, se convierte en de plazo indefinido. Perfecto. Aquí también han surgido bastantes dudas porque existe un tipo de contrato en el cual es por temporada. Básicamente, ¿qué podríamos entender por un contrato de temporada? Sí, vamos a ir un poco más atrás. Hay contratos continuos y discontinuos. Okay. Cuando nosotros hablamos de un contrato que tiene discontinuidad, estamos hablando de un contrato que se ejecuta por pedazos. Un momento, luego hay una para donde se suspende la relación laboral, luego hay otro momento, luego hay otro momento y otro momento. Okay. El ejemplo histórico de un contrato discontinuo es el contrato de temporada. ¿Por qué? Porque define la temporada. Y es el típico caso de el local que vende ropa. ¿Cuándo vende más ropa? Yo qué sé, en la Navidad. Me voy a inventar cualquier cosa, digamos. Ok, entonces tengo un grupo de personas que en la temporada navideña, para ponerle un nombre específico, vienen a trabajar conmigo. Okay. Y claro, la temporada navideña dura lo que tú quieres que dure. No sé, dime tú, noviembre, diciembre naturalmente, pero te digo, una parte de noviembre, una parte de enero, no lo sé, lo que tú quieras. ¿Pero qué significa? Que lo que tú definas, si vienen siendo los últimos 10 días de noviembre y los primeros 10 días de enero, incluido diciembre por supuesto, te obliga al próximo año a llamar a la misma gente en el mismo periodo. Entonces, a eso me refiero con la discontinuidad y con la temporada, y se explica un poco más fácilmente con esto. Perfecto. Y también ahora hablando de lo que, bueno, pues el nuevo contrato emergente que surgió a raíz de la pandemia, ¿no? También surgió lo que sería el teletrabajo, ¿verdad? Este teletrabajo, ¿por quién está regulado? Es decir, ¿cumple igual las mismas formalidades que un contrato indefinido? Es bien interesante que lo digas porque esa es una visión que para el contexto ecuatoriano no es real o no es exacta, vamos a decir. La pandemia lo que trajo es una aceleración obligatoria de la utilización de ese mecanismo de trabajo. Pero en Ecuador ya varios años, por lo menos 4 años antes de la llegada de la pandemia, ya el teletrabajo estaba regulado en el Ecuador. ¿Que estaba regulado vía acuerdo ministerial? Sí. ¿Que en definitiva era suficiente? Sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Viene la pandemia, se acelera la utilización del teletrabajo, por lo tanto incrementan las experiencias del teletrabajo y sube un peldaño al de ley. Y cuando la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario trae las condiciones de teletrabajo, hace que normativamente las reglas de teletrabajo suban un peldaño y bueno, se regula, y hoy es algo que está bastante bien regulado en el Ecuador. De hecho, en las jornadas académicas sobre este tema, nosotros íbamos mucho más adelante que muchos países que están pues supuestamente más avanzados que nosotros en la región, pero en este tema nosotros íbamos bastante adelante. Es decir, en lo que se refiere a las clases online. En lo que se refiere al teletrabajo. Okay. El teletrabajo y a su regulación normativa. Ok, perfecto. Y aquí también la pregunta también más controversial, digamos, una de las más básicas que siempre surge aquí es al momento de tanto como un despido o tanto como una renuncia, ¿siempre el trabajador va a tener ese derecho a una bonificación? ¿Siempre va a tener que recibir algo? Sí, es un poco controversial dependiendo desde el punto de vista en que tú lo mires, ¿no? La moneda tiene dos caras todas las veces, pero sí, lo que ocurre en el Ecuador, y eso es pues de data reciente, es que si una persona decide ella renunciar a su trabajo, que lo que técnicamente significa es que notifica el desahucio a su empleador, simplemente le entrega por escrito, por medios electrónicos, un documento que diga que tiene su deseo de desvincularse y hay que pagarle una bonificación. Eso hoy es un reconocimiento de antigüedad que lo da la ley. Okay. Hay que verlo así. Por eso también cuando la gente dice, es que yo me voy a ir y esto es lo único que me van a dar por trabajar 15 años en esta empresa. Bueno, la posición del empleador es no se lo doy yo, se lo da la ley.
La ley es la que ha dicho cuál es el monto que a usted le toca. Segundo, eso es una reciente reforma. 10 años atrás, probablemente usted hubiera recibido cero. Porque antes no había bonificación de desahucio en caso de renuncias, sino únicamente cuando se notificaba el desahucio por parte del empleador. Entonces, este es un beneficio más importante. Y naturalmente, cuando una empresa termina unilateralmente el contrato de trabajo y despide, tiene que indemnizar según la legislación ecuatoriana que reconoce ese nivel de estabilidad. Perfecto. Y aquí también en las indemnizaciones, o bueno, específicamente en lo que respecta a los despidos, ¿cuántos tipos de despidos existen? Porque tengo entendido que existe uno que es el despido injustificado, el ineficaz. ¿Cómo se podríamos reconocer rápidamente? Sí, hay un despido general, que es la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, lo decide y punto, y paga la indemnización. Y hay unos calificados que son el injustificado, que recae sobre las personas discapacitadas, el ineficaz, que tiene una amplia gama de acción, pero básicamente es sobre dirigentes sindicales y sobre mujeres con ocasión de su gestación o maternidad. Tenemos el discriminatorio, que es por causas discriminatorias, y otros que no son nominados, que no reciben un nombre específico, pero que sí merecen una indemnización adicional. Por ejemplo, el despido de la persona que no ha recuperado su salud. Si una persona enferma por causa del trabajo o no, y está en descanso médico, y tú lo despides en su descanso médico, será discutible a nivel judicial si tienes que pagar aquella indemnización, que es de 6 meses adicionales. Entonces, lo que tenemos son esos 3 con nombre y otros de indemnización especial que también existen y siempre han existido. Ok, perfecto. E igual aquí para la ciudadanía que quizás se encuentre en un momento o una situación que no sabe cuánto le puede tocar, ¿sirve específicamente o cómo ve el sistema funcional de la página del Ministerio del Trabajo, si no me equivoco, en el cual uno puede calcular, digamos, aproximadamente? Sí. O sea, con todo el cariño que le tengo a la gente que tiene vocación de servicio y se dedica al servicio público. Yo no lo he hecho nunca. Son obras hechas por humanos y son, por supuesto, perfectibles. Yo las dejé de usar desde hace mucho tiempo por lo inestables e inexactas que eran. Hoy no te podría dar una retroalimentación. Espero, como el que más, que esa sea una herramienta que ayude a guiar a la ciudadanía. Pero si te la pongo fácil, si te la pongo bien fácil, una persona tiene que saber puede saber más o menos cuánto le toca a grandes rasgos si lo despiden intempestivamente, multiplicando su última remuneración, es decir, lo que ganó por su último mes completo, por 1.25 por el número de años que haya trabajado. Eso es una medida más o menos. Puede ser que tú tengas un despido calificado, puede ser que estés en una de las franjas donde hay otras indemnizaciones y otras cosas, pero para que te pongas una idea en la cabeza, multiplicar por 1.25 está bueno. Eso es lo que se le recomienda a las empresas internacionales, por ejemplo, que vienen al Ecuador. Decir, ok, tú quieres hacerte más o menos una idea de cuánto es la indemnización por despido. La última remuneración multiplicada por 1.25 por el número de años de servicio. Ok, perfecto. Pero igual incluso tengo entendido que igual aquí hay que también diferenciar que también hay ciertas indemnizaciones en las cuales se pone la última remuneración, e incluso hay otras que no son la última remuneración, sino la última remuneración mejor que se tuvo en esos meses. Correcto, por eso te decía que más o menos a grandes rasgos, porque claro. ¿Qué es lo que pasa? La indemnización especial del despido injustificado es la normal de despido más 18 veces la mejor remuneración del trabajador. Entonces, claro, ahí cambias el factor, ¿no? Ya no dices la última, sino dices la mejor, y esa es otra historia, pero... Perfecto. Aquí también hay una pregunta que me parece súper importante que debería saber la ciudadanía, poder identificar en lo que se respecta a los elementos remunerativos y los no remunerativos. Existen 2 clases, que es uno, los beneficios de orden social y la participación, si no me equivoco. ¿Qué son estos dos y a qué categoría corresponden? Ok, en primer lugar,
si fuera fácil no existiera trabajo para los abogados laboralistas, pero si tú puedes entrar a Google y puedes buscar en el Código del Trabajo, el artículo 95 del Código del Trabajo establece, pues en un primer párrafo, los abogados le dicen inciso a los párrafos, en un primer inciso los elementos remunerativos, que es decir, los que componen la remuneración, y en un segundo párrafo los no remunerativos. Los dos que tú has dicho, si entiendo bien, son no remunerativos. El uno es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, eso no forma parte de la remuneración, y el otro son los beneficios de orden social. Los beneficios de orden social no son los beneficios sociales, por amor a Dios, los beneficios sociales es otra cosa. Los beneficios de orden social a los que se refiere el segundo inciso, el segundo párrafo del artículo 95, han tenido que ser desarrollados jurisprudencialmente y doctrinalmente, o sea, por libros, por escritores, por estudiosos, porque nosotros no tenemos realmente una definición en la ley, o al menos yo no conozco una definición en la ley, y creo que la he buscado mucho. Y son los beneficios que se entregan a una persona por el solo hecho de ser trabajador, y no a cambio de su buen trabajo o de su mal trabajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el típico ejemplo de un beneficio de orden social es el pavo de la Navidad. Entonces, si a todo el mundo le dan pavo, así le dan pavo al que trabajó mal todo el año y así le dan pavo al empleado del mes de 10 meses en los 12 meses del año, es porque no hay contraprestación. No es que te están dando el pavo porque trabajaste bien o por lo que sea. No, te están dando el pavo porque estás ahí en la nómina, porque tu nombre aparece. Por la relación. Entonces, porque existe relación laboral. Y bueno, pues eso hace que este sea un beneficio de orden social y por lo tanto no un elemento remunerativo. ¿Por qué? Porque no responde a un elemento importante de la remuneración, que es la contraprestación. Para quienes no son abogados, la contraprestación es básicamente el hecho de que alguien te entrega algo y tú entregas algo a cambio. Cuando tú compras un chicle, la contraprestación es, ellos te dan el chicle y tú le das los 5 centavos que cuesta el chicle, vamos a decir. En el trabajo, la persona entrega el trabajo y el empleador entrega la remuneración. Entonces, por eso depende del trabajo hecho. El beneficio de orden social no funciona así, porque no le importa al beneficio de orden social si trabajaste bien, trabajaste mal, trabajaste mucho, hiciste, no hiciste, no le importa. Simplemente que seas parte de... De hecho, a mí me pasó una vez en un empleo específico, yo llegué a trabajar el 10 de diciembre y me dieron pavo y canasta, igual que todo el mundo que le dieron el pavo y canasta que había trabajado todo el año. Claro. Y me dieron el bono completo que le habían dado de ni sé qué, de Prati o de lo que ni me acuerdo de qué era. Y la gente decía, oye, pero este man vino a coger el bono y a coger el pavo y a coger el ni sé qué. Pero yo no tenía culpa que me hayan contratado el 10 de diciembre. Claro. Y eso explica claramente que lo que habían dado era un beneficio de orden social. Ok, perfecto. Aquí también, ahora, la pregunta también en la actualidad, que también es súper controversial, es que la gente hace es, ¿puede el empleador obligar a tomar vacaciones a un trabajador en estos momentos? Hoy sí, por una transitoria de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, hoy sí es posible. A ver, vamos a ver. Para que la gente lo entienda. Porque pareciera que es un abuso, ¿no? Para que la gente que no es abogada y no está enterada, o siendo abogada no está enterada de esta parte de la ley, ¿cómo se construye una ley? Una ley se construye a partir de un número suficiente de experiencias ciudadanas que llama la atención del legislador, y llama tanto la atención que el legislador quiere decirte cómo debes actuar frente a esas situaciones que vienen ocurriendo de manera repetitiva y que generan un interés social. ¿Okay? En el contexto pandémico, lo que ocurría era que había mucha gente, y sobre todo en el confinamiento, que tenía que trabajar, pero no podía por el confinamiento y por su tipo de trabajo, y tenía acumulados un montón de vacaciones. Entonces se decía, ¿cómo puedo yo asignar los días de no trabajo a vacaciones si lo que necesito es que sea... Y había otra discusión si eran verdaderamente vacaciones o no. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy haciendo un juicio de valor. Pero puedo asignar los días de ocio a la cuenta esa pendiente de días de ocio que se llaman vacaciones. La ley hoy ha dicho que sí.
Okay. Ha dicho que sí, que días de ocio son días de ocio, pero viene de ese contexto. También es una transitoria, solamente son 2 años que se puede hacer, de junio del 2020 a junio del 2022. Eso está pronto a dejar de ser posible, pero sigue siendo el derecho de las vacaciones más bien un derecho en el que el empleador todavía tiene mucho poder en si entregarlas o no entregarlas, y ahora, hasta junio del 2022, tiene el poder también, por supuesto, de, pues en definitiva, asignarlas. Ok, pero es decir, igual esta transitoria se refiere específicamente a los empleadores que se encuentran en esta situación en la que no están generando, en la que se tienen que... No. ¿O es simplemente... Solamente se refiere a un tema de vacaciones en definitiva. Okay. Hoy día una empresa te puede decir, ¿sabes qué, Humberto? A partir de mañana coges tus vacaciones. Y yo tengo que... Y tienes que irte de vacaciones. Okay. Y bueno, también el ocio requiere de planificación, y ahí es donde hay, por supuesto, una queja, porque si mañana te vas de vacaciones, no has programado tus vacaciones. Claro. Tal vez este mes programaste hacer unos gastos, unos pagos, no tienes efectivo disponible, que digamos, y simplemente te mandan a tu casa a esperar que te tengo que trabajar de nuevo, y esas no son unas bonitas vacaciones, ¿no? Claro, ok, pero igual, digamos, una vez que ya se derogue, bueno, ya no esté en vigencia esta ley transitoria, tengo entendido que igual el Código de Trabajo especifica que las vacaciones van a ser, digamos que, un acuerdo entre las partes. Sí, no necesariamente hay cierto espacio de acuerdo. También, aun cuando acabe esta transición, el empleador te puede decir que te vas de vacaciones, pero tiene que hacerlo con 90 días de anticipación. Okay, lo cual perfecto. Te da chance, obviamente, a que tú te organices y no vayas a tu casa a ver el techo. Claro. Y si Dios ha sido bueno contigo, jugar PlayStation hasta que tengas que regresar a trabajar, ¿no? Claro, ahora, como para ya finalizar, tengo entendido que posiblemente haya unas nuevas reformas al Código de Trabajo, y he estado viendo bastante que serían, quizás va a haber en lo que es el teletrabajo un derecho a la desconexión cuando ya se cumplen las 8 horas, e incluso se ha estado hablando bastante acerca de una eliminación de la jubilación patronal. ¿Cómo ve o cuál es su criterio acerca de esto? Respecto de lo primero, que es lo más sencillo, el derecho a la desconexión ya fue reglado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y ya existe el derecho a la desconexión en el Ecuador. Tal vez lo que se plantea es modularlo un poco mejor, porque lo que se dijo es que una persona que hace teletrabajo tiene que tener 12 horas libres al menos en el día. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que entendieron varios empresarios? Entonces eso quiere decir que la gente que está en teletrabajo trabaja 12 horas y no 8 horas. No, eso no es lo que quería decir. Claro, lo que quería decir es que tienes que dejar en paz a esa gente 12 horas. No tiene por qué contestarte el teléfono, no tiene por qué contestarte un correo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que se unan el espacio familiar con el espacio social, con el espacio laboral en una sola habitación, que es tu casa donde haces teletrabajo, afecta como ha afectado la psiquis de las personas. Entonces el derecho de desconexión ya está en la ley. Lo que podrán es modularlo un poco mejor. Siempre las cosas hechas por los seres humanos son perfectibles, y además venimos de una experiencia importante de desarrollo de teletrabajo que tal vez viene bien. En segundo lugar, el tema de la jubilación. El tema de la jubilación sí es bien delicado porque tal vez dañaría las legítimas expectativas que algunas personas pudieran tener. Sin embargo, hay que ser claros en que en el Ecuador hay un régimen de doble jubilación que existe: la jubilación del Seguro Social y la jubilación de patronal, o una eventual jubilación patronal. Ambas están pagadas en parte, una por el empleador y en una totalidad la otra por el empleador. Claro, digo en parte la del IES porque los aportes los pagan pues empleador y trabajador. Claro. Y la otra totalmente por el empleador. Entonces, ¿qué es lo que el sector empleador plantea? Que hay una doble carga. Y en efecto, si tú estudias cronológicamente el tema de la jubilación nace siendo una u otra. Es decir, si había espacio para la del IES, no había espacio para la patronal. Si había espacio para la patronal, era porque la patronal
estaba supuesta a sustituir la del IES en los trabajadores que no eran obligados a aportar a la seguridad social. Okay. Pero hoy todos los trabajadores son obligados a aportar a la seguridad social y eso entra siendo un doble beneficio. Y ese es el argumento de los empleadores. Oiga, señor, pero está bien, yo le puedo reconocer lo que usted quiera, pero no me haga reconocerle dos cosas por una. Claro, por el simple hecho de la relación. Y ese es el argumento en principio. Pero sí que es un tema muy, muy delicado, y siendo que la construcción de las leyes también deriva en un interés social, y esa sociedad, esa ciudadanía es la que mañana se deposita su confianza en las urnas respecto de los políticos, termina también siendo un tema político. Entonces, si tú mañana le arrancas la jubilación patronal a la gente, tal vez estés firmando tu sentencia de muerte políticamente hablando. Okay. Y los políticos son políticos y esperan dedicarse a la política un tiempo más, supongo yo. Entonces, por eso hace difícil que estas cosas ocurran. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, abogado, quizás, no sé, quizás un consejo para las personas en las que se encuentran en relación de dependencia ahora. Quizás antes de comenzar su relación de dependencia, hay un consejo como escuchar bien los acuerdos de la relación del trabajador y el empleador, o quizás leer específicamente todo el contrato. ¿Qué les recomienda ahora? Sí, lo primero es entender que hay un montón de formas de trabajo y no todas las formas de trabajo son dependientes ni están regidas por el Código del Trabajo. Y mi consejo principal, más allá de lo técnico, es que pongas primero tu dignidad como persona. Entonces, si tú vas a llegar a un acuerdo en el que vas a trabajar a favor de un tercero o con un tercero en beneficio mutuo, sepas que ese acuerdo es un acuerdo que te hace lo suficientemente feliz, que respeta lo que tú crees, sientes y en esa medida respeta tu dignidad, y vayas por ahí. Okay. Vivimos en un país donde no hay suficientes plazas de trabajo y a veces hay que irse acomodando las circunstancias. Sí. Pero creo que la guía debe ser siempre la dignidad. Si tú renuncias a tu dignidad por un buen empleo, no sé si eso te va a hacer feliz como persona, que en definitiva es lo que quiere la Constitución. La Constitución dice claramente, y en eso es lo que yo más estoy de acuerdo, es que el trabajo es una forma de alcanzar la dignidad humana. Si no es así, estás haciendo cualquier cosa menos trabajo. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias otra vez, abogado, por haber aceptado esta invitación, este capítulo número 21. Y bueno, espero que otra vez en algún momento nos podamos volver a reunir y quizás comenzar a conversar otros temas ya sean más controversiales, quizás políticos. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti, hombre, cuando quieras. Perfecto, hasta luego.